Ganó Colombia versus Ghana. Un partido el cual, en líneas generales, antes del partido sabíamos que Ghana iba a ser un equipo complicado, un país complicado. ¿Por qué? Porque Ghana juega mucho al defender bien y a ser estricto en la defensa y ganar con el contraataque porque tiene jugadores que le alcanzan para jugar un contraataque como lo es Semeño y como lo es Iñaki William, que eran los dos que yo conocí en el partido. Semeño por cómo juega en el City, que la verdad le ganó la titularidad, yo no sé a quién, creo que a Bernardo Silva, o Bernardo, bueno, creo que le ganó a Bernardo Silva la titularidad. Y Iñaki William en el Athletic Club, que hoy no tuvo una buena temporada este año, pero igual, por nombre, se sabía que iba a ser un poco complicado. Entonces tenía para hacer un buen contraataque con esas dos personas, la verdad. Y Colombia sabía eso, sabía que no nos podíamos dejar hacer el primer gol, porque después de que hiciéramos el primer gol se nos iba a encerrar y se nos iba a complicar mucho. Porque a Colombia se le complica mucho como a cualquier país. Hoy vimos a Argentina, vimos a España también contra Cabo Verde, Portugal también. Nosotros ya nos habíamos enfrentado a un equipo, un país que defendía muy bien, que es República del Congo, que es un equipo que defiende muy bien y también sabe atacar muy bien. Creo que ya llegamos un poco más preparados para los 16avos. Como te digo, Colombia sufrió contra República del Congo. Hicimos un gol que fue de rebote de Daniel Muñoz, que generamos muchas jugadas, pero no las concretamos porque también el arquero nos sacó mucho. Pero sabíamos que a eso, pero Ghana era un equipo que creo que era mejorado por los jugadores que tenía y por la defensa que había hecho, que le había empatado 0-0 a Inglaterra y había hecho sufrir un poco a Croacia, que eran un poco impasables. Entonces, al ya tener la experiencia contra la República Democrática del Congo, creo que nos facilitó un poco para saber cómo manejar este partido. Un partido en el cual todos los jugadores estuvieron a la perfección. En los primeros minutos, lastimosamente, se lesiona John Córdoba, un desgarre por dentro, creo que se pierde todo el mundial. Lastimosa lesión porque era un partido para John Córdoba. ¿Por qué? ¿Qué te permite hacer John Córdoba que no te permite hacer Luis Suárez ni el Cucho Hernández? Te permite controlar a los defensas de espalda. Es algo que en un partido donde está tan encerrado le podía ayudar, porque cubre a los defensas y genera espacios para los laterales o extremos. Entonces creo que eso era lo que quería buscar Néstor Lorenzo, que cubra, y comenzó cubriendo muy bien, comenzó cubriendo dos balones. En el segundo, mientras cubría el balón, le ganó un poco y se desgarró y se lesionó, y preocupación, la verdad, porque Luis Suárez no estaba rindiendo bien en un partido, la verdad, no estaba rindiendo bien en el Mundial. Y la verdad, el Cucho lo hizo bien en el primer partido, pero no sé por qué no lo están metiendo. Bueno, entró Luis Suárez y entró excelente. Cubrió balones, estaba haciendo la función que le estaban pidiendo a John Córdoba. Y la velocidad que tiene Luis Suárez es una cosa de locos, porque los contraataques casi siempre pasaban por Luis Suárez, porque Luis Suárez también la hacía bien y a veces no podíamos solucionar los otros jugadores. Pero la verdad, el partido que jugó hoy Luis Suárez es para decir. Por ahí vi que decían que Luis Suárez no jugó bien. Me parece una estupenda estupidez, la verdad, porque el partido que hoy se jugó Luis Suárez fue escandaloso, la verdad. Yo pongo Puerta, toda la defensa, y por ahí Lerma también, y por ahí está Luis Suárez, por cómo bajaba los balones, por cómo corría, por cómo luchaba, por cómo quitó balones excelentes. Entonces me parece que fue un excelente partido de Luis Suárez, la verdad. No le teníamos confianza porque venía haciendo un mal mundial, pero hoy demostró que puede ser titular con la velocidad que se marca, y si sabe distribuir bien el balón en los ataques, creo que puede ser de los mejores 9. Le falta un poquito más acertar al arco, llegar un poco más, pero de ahí me pareció estupendo el partido de Luis Suárez. No se falló una clara, que yo sepa, no falló una clara, la verdad, y generó muchas, eso sí, la verdad. Entonces me pareció excelente el partido. Entonces comenzábamos con un poco de preocupación con la lesión de John Córdoba, porque como te digo, lo que quería buscar era que
sostener un poco a los centrales y comenzar a abrir a los laterales o extremos. De ahí seguimos un poco Colombia mejor, combinando pases, hacíamos jugadas, pases de primero, de segundo toque, siempre jugadas rápidas, siempre demostrando, jugando un poco más mejor. Comenzamos a llegar con Luis Díaz comenzó a desmarcarse más, comenzó a intentar mucho más de lo que había hecho con Portugal, comenzó a desbordar un poco más y comenzamos a hacerlo bien. Después llega la jugada, Colombia la hace muy bien. ¿Por qué? No, Colombia no, Luis Suárez. Llega un balón, no sé quién se la pasa, aguanta bien Luis Suárez y hace una amague de que la va a pasar a Daniel Muñoz y no se la pasa y ahí ya dejaba a un defensor sentado. Lucha, esfuerza, quiere centrar, rebote, vuelve y centró perfecto y Luis Díaz se lleva una marca y llega John Arias para finiquitarlo. Gran tiro de John Arias, la verdad, porque son duras esas pelotas, porque te vienen de arriba, tienes que cogerlas de primera, aunque estés solo, tienes una presión de hacerla bien porque estás solo. Y John Arias lo resolvió como lo tiene que resolver un delantero, la verdad. John Arias que la verdad veíamos que en los partidos amistosos que llega muy bien al área y no se le estaba viendo mucho en los anteriores partidos, pero en este partido vuelve y demuestra que es muy bueno llegando al área. Un centro perfecto de Luis Suárez y llega John Arias de primera al otro palo que no se tiró al arquero, bien finita y espectacular tiro de John Arias. Y comenzábamos y seguíamos nosotros, el que proponíamos, seguíamos nosotros. Pareciera que el partido para Ghana estuviera 0-0 porque no presionaban, no nos atacaban y éramos nosotros los que teníamos el balón para seguir marcando y seguíamos insistiendo. Pareciera que también para nosotros hubiera 0-0 y nosotros quisiéramos ir a seguir marcando. Y eso está perfecto por Colombia. Llega la pausa de hidratación, nos afloja un poco, comenzó a tener un poco más del balón Gana, comenzó a distribuirlo muy bien, comenzó a mejorar muy bien, hacer un poco más de pases, pero tampoco es que nos hicieron mucho daño, tampoco es que hacían mucho y del minuto 40 volvimos nosotros a tener el balón con Puerta. La verdad que Puerta hoy hace un excelente trabajo, el mejor jugador del partido, por cómo se sacrifica en defensa, porque no le da miedo pelearse contra un grandote, porque empuja, mete garras, siempre pelea cada balón, no deja que Gana atacara y la verdad lo de Puerta hoy fue espectacular, fue increíble lo que hace Puerta por cómo se desenvuelve, por cómo sabe girar muy bien, porque Puerta mira mucho a los defensores para que le den el pase y sabe girar de primera y ahí a veces se lleva uno o dos jugadores, la verdad. Y lo que sabe hacer es que sabe moverse muy bien en el juego, sabe moverse muy bien en el campo, sabe cuándo adelantar el balón para llevarse a otros mediocampistas y por generaciones de Puertas que tuvimos las mayores jugadas, por lo que hacía Puerta, por cómo se desenvolvía y sacaba más, corría más para poder hacer pases a Luis Díaz o a John Arias, la verdad. Excelente partido de Puerta, muy bien todo lo que hizo, como vuelvo y repito, en defensa, en ataque, distribuyendo, todo lo hizo perfecto, como le metía ganas y eso es lo que más le gusta a un hincha, a uno como colombiano, que sepa que está luchando cada balón, que sea también pensativo, que sea calidoso, porque bajaba unos balones que le caían de arriba y los bajaba a la perfección y distribuía fácil, o también a veces arriesgaba y le salía bien, y eso es un jugador calidoso, es un jugador que sabe pensar, un jugador que sabe medir los tiempos, cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo tranquilizarse, cuándo pasar atrás. Excelente jugador, la verdad no vi por ahí una se equivocó, pero de ahí perfección de Puerta, la verdad, cómo jugó, es increíble lo que está demostrando en este mundial, más eso, que lo hizo en un mundial, porque no tenía un proceso con Colombia, no tenía un proceso con Néstor Lorenzo, recién en los primeros, en los últimos 4 partidos creo que amistosos, comenzaron a convocar Puerta, un Puerta que se venía mostrando en el Racing de España y venía haciendo las cosas bien y la verdad en los primeros partidos que vimos mete un golazo, no me acuerdo contra qué equipo, creo que contra México. Mete un golazo que ahí ya se veía la calidad, cómo se movía, cómo pedía siempre el balón. Es un gran 8, un 8 que la verdad está jugando muy bien, de los mejores mediocampistas que he visto en este mundial, la verdad. Unos dicen que Lira, otros dicen que Mora.
Puede ser, antes decían que Pedro Vite, pero la verdad a mí me está sorprendiendo el nivel de Puerta. Un Puerta que ya lo veníamos viendo, como dije en los anteriores videos, y que ya lo veíamos viendo en la sub-20 y se sabía que tenía un gran futuro. Pero no, al no achicarse en una Copa del Mundo, contra jugadores duros, le estábamos diciendo, bueno, contra los dos primeros puede pasar porque son países más reducidos de nivel, pero juega contra Portugal y les gana todo el mediocampo a João Neves, a Vitinha, a Bruno Fernández, se los ganó, se los comió y él era el que siempre estaba y vuelve y lo repite eso hoy y vuelve y ha jugado 4 y 4 partidos perfectos. 4 y 4 todos me han gustado, todos los partidos que Puerta demuestra que está en un excelente nivel y que es el mejor que está jugando ahora. Porque el mejor calidoso puede ser James y Quintero, nuestro mejor jugador es Luis Díaz, pero Quintero está apareciendo bien, pero James y Luis Díaz la verdad no se les está dando bien. James tuvo un excelente partido contra Portugal, pero hoy sale en el medio campo. Vamos a ver ahorita si fue bien o fue mal el cambio de James, pero eso te digo, la verdad, los que se estaban esperando que iban a tener un excelente nivel, no es que han tenido un mal nivel, pero no han demostrado para las expectativas que teníamos. Y Puerta es el que ha resaltado. Puerta, Lerma, Davinson Sánchez, John Lucumí, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Mojica, David Machado, Quintero, Cucho Hernández, Luis Suárez, John Arias, son los que han demostrado y los que íbamos a pensar que eran los que iban a salir y los que iban a dar, no han demostrado tanto como se venían esperando las expectativas. Primero, el primer partido de Luis Díaz es excelente, gol y asistencia, pero ya en los últimos ha quedado muy abajo, no ha podido resolver bien, se adelanta mucho, es el jugador que más adelantado pasa en el mundial y es algo que Luis Díaz tiene que corregir, la verdad, no adelantarse tanto, saber resolver muy bien las jugadas, saber cuándo patear, cuándo enganchar, arriesgar en una que otra jugada y con la velocidad que tiene y la gambeta creo que podría ganar más fácil, tiene que arriesgar en sí mismo y no hacer tantos pases para atrás. Entonces creo que eso es lo que le está faltando a Luis Díaz. James la verdad lo hizo bien contra Portugal, pero hoy gana un partido, un equipo donde se encierra bien y cierra muy bien los espacios. Creo que es muy complicado que James destaque. ¿Por qué destaca siempre Quintero? Yo entiendo que ustedes quieren Quintero de titular, que Quintero es un pero gente hay que entender que también James los deja cansados, o no James, el equipo deja cansado para que cuando entre Quintero ya se abra mucho más los espacios, ¿no han visto? Siempre en el primer tiempo se van a encerrar mucho más porque están recién comenzando el partido, están con la batería llena. Entra Quintero, se van a abrir mucho más los espacios porque están mucho más cansados, porque están todo eso. Y no niego la calidad que tiene Quintero. Quintero, la verdad, es un privilegio tenerlo de suplente. Es grandioso tenerlo de suplente, pero hay que aceptar que es buen suplente. Por ejemplo, yo digo que si James fuera suplente y entrara en los últimos 30 minutos, también te va a hacer esas jugadas que te hace Quintero. ¿Por qué? Porque ve la defensa mucho más abierta por lo cansado que están. Ya los deja cansado del primer equipo y por eso se encuentran mucho más espacios. También de ahí la calidad y la visión de juego que tengan los dos. Eso ya es agradecer porque es un talento innato lo que tiene James y Quintero. Pero es lo que yo digo, critican mucho a James, critican de que no hace bien los pases, que no se mueve muy bien, pero al principio va a ser siempre duro porque siempre la defensa va a estar muy cerrada, va a ser muy duro filtrar pases o hacer lo que hace Quintero en el segundo tiempo ya cuando la defensa comienza a dejar huecos. Es algo que la verdad, hoy se critica un poco el partido de James, se sabía que Gana lo iba a cubrir bien, que iba a cerrar bien sus líneas y que no lo iba a dejar hacer pases. ¿Por qué jugó bien contra Portugal? Porque Portugal no es un equipo que se enfoque solo en cubrir a un jugador. Por ejemplo, si se enfocaban a cubrir era en Luis Díaz, no en James. Entonces James ahí ya tenía mucho más espacio y Portugal es una Portugal que se abre porque los laterales se abren mucho y ahí James encontraba muy bien los espacios. Entonces, que James haya tenido un mal partido es por mérito de Gana, la verdad. Porque lo presionan bien y no le dejan espacios. Y ya después cuando llegó Quintero hay que darse cuenta también. Hay que darse cuenta que ya era muy libre. Llegábamos a contraataques, Luis Suárez le hacía bien, pase a Quintero y Quintero con la visión que tiene encontraba libre a uno, pero porque ya la defensa estaba arriesgando para quererle meter un gol a Colombia y por eso se encontraban muchos espacios. Eso es lo que quiero que entiendan, ¿no? Que porque el nivel de James hay que entenderlo. De ahí, medio tiempo, Colombia volvió a tener el partido, pero
pero no mucho más de eso. Llega el medio tiempo y hace un cambio raro, raro porque nadie se lo esperaba. A veces sí, la verdad, creo que se espera estas cosas de Néstor Lorenzo y cambia a James y no por Juanfer Quintero, lo cambia por Richard Ríos. Y ahí creo que no salió tan bien. Un Richard Ríos que la verdad jugó, entró bien contra Portugal, no entró bien hoy gana, fue de menor a mayor, después fue recuperando más balones, ganando mucho más, pero no entró bien. No entró bien Richard Ríos, hay que ser sinceros, cuando quería interceptar se los llevaba, creo que los presionaba mucho y no presionaba bien. Entonces me parece que Richard Ríos entró mal, pero terminó bien. Me parece que después comenzó a tener más confianza, a quitar un poco más de pases y a jugar de primera y sencillo con Puerto con Quintero. Creo que eso estuvo perfecto. Los últimos minutos de Richard Ríos, los primeros no me gustaron. ¿Y qué pasó con ese cambio? Que dejamos de tener el balón, porque ya no tenemos un distribuidor, ya no tenemos alguien que le haga los pases a Luis Díaz, porque cuando Luis Díaz quería quería desmarcarse, no había nadie que le dé el pase o si le daban, se lo daban adelantado. No había ese jugador calidoso, ese jugador que tenía el talento, que tenía la visión para poder solventar un pase a Luis Suárez o a Luis Díaz o a John Arias, que eran los delanteros. Entonces, al no tener eso, podíamos defender mucho mejor, cerrar un poco más las líneas, que por ahí estábamos muy abiertos, pero comenzó Gana a tener un poco más el balón, comenzó a distribuir un poco más el campo, comenzó a jugar mucho mejor, ya comenzó a atacarnos mucho más y Colombia sufrió en esos minutos, la verdad, hasta que metieron a Quintero, sufrió Colombia, era lo que hacía Puerta, lo que generaba Puerta y Puerta no encontraba otro pase, porque Richarrio estaba muy atrás, porque Lerma estaba atrás, John Arias la verdad ya estaba cansado y no encontraba un pase para dar y a veces la perdía porque no encontraba un 10, alguien que le solucione la jugada, no lo puede hacer todo Puerta. Entonces me parece que analizó bien la jugada porque estábamos dejando muchos espacios. Metió a Richard y es un jugador que también ataca bien y que también sabe quitar. No entró muy bien y por eso también nos atacaron mucho. Eh, pero eso era lo que le faltaba a Colombia. Un 10, alguien que sepa distribuir un balón, que sepa calmarse, que sepa abrir el campo, que sepa oxigenar el medio campo, porque estábamos muy unidos, no sabíamos a quién pasársela, nos comenzó a presionar bien Gana y no comenzamos a generar jugadas. Entonces hasta el minuto 68, 70, que fue hasta la pausa de hidratación que meten a Quintero, estuvimos sufriendo. Era lo que hacía Puerta, que Puerta solucione algo, que se desmarque de alguna cosa y ahí inventar pases largos a Luis Díaz, a Luis Suárez, que a veces resolvía bien. Y no mucho más que eso. Entonces nos faltaba ese 10 y leyó muy bien ahí Néstor Lorenzo y puso rápidamente después de la pausa de hidratación a Quintero. Que eso también pasa, cuando Gana estaba bien porque comenzó a atacar mucho más, llega la pausa de adaptación y creo que los baja mucho y claro, llega ese cambio Quintero, un Quintero que se sabe mover muy bien, llega con un buen físico y comienza a distribuir esos balones de lado a lado, comienza a cansar mucho a los mediocampistas o defensas o a los que están presionando y ahí comenzó Colombia a volver a tener el balón, comenzó Colombia a volver a hacer pases de un toque, de dos toques, a moverlo en el balón y ahí comenzamos a tener ocasiones claras. Primero con una de Puerta que se desmarca bien, corre. Pensábamos que le iba a patear, le hace el pase a Lerma, Lerma hace un pase entre líneas y marca el gol Luis Díaz, lastimosamente estaba en fuera de lugar, bien marcado el fuera de lugar, estaba muy adelantado. Luis Díaz tiene que relajarse un poco, pero no sé si no estaba adelantado, no sé si llegaba, la verdad, porque fue un pase muy duro de Lerma, la verdad. Eh, no sé si Lerma quiso darle al arco y le salió un mal tiro, o, o quiso dar ese pase y llegó Luis Díaz, la verdad, no sé. Pero creo que iba muy duro el pase o el disparo, la verdad, no iba muy bien. Y bueno, ya ahí falla Luis Díaz. Después tuvimos otra jugada, Quintero, no, Suárez la distribuye muy bien, llega a Puerta, gente, un Puerta que creo que era al minuto 78, un Puerta cansadísimo, o sea, no sé si estaba cansado, no parecía, porque lo que corrió, lo aguantó y se la dejó solo a Luis Díaz. Lo que hace Puerta en esa jugada es una cosa de locos, gente, porque no solo defiende bien, ataca bien. Entonces, Luis Suárez aguanta, le da un excelente pase
a Puerta, que lo hace correr mucho, lo hace exigirse. Puerta llega, aguanta bien y le hace un pase para dejarlo solo a Luis Díaz. Y Luis Díaz se apura mucho. Luis Díaz tiene que aprender a controlarse un poco más y a pegarle bien. Si le va a pegar de primera, tiene que aprender a ajustar más ese balón y no dársela al arquero. La verdad, creo que a Luis Díaz le está faltando un poco más de solvencia, un poco más de aniquilar a ese arquero, un poco más de seguridad al patear. Creo que se está apresurando mucho, era una jugada donde creo que podía tomarse un tiempo más, pero no lo hizo y les termina salvando el arquero para ganar. Y de ahí seguíamos jugando nosotros, seguíamos nosotros teniendo el balón. Después de que entró Quintero, se tranquilizó, nos tranquilizamos un poco porque Gana comenzó, antes de Quintero comenzó a quitarnos balones y comenzó a llegar y metieron a un jugador por el lado de Mojica, donde Mojica ya no podía atacar tanto porque él podía descubrir su marca y podían hacer una buena contra, entonces Mojica ya no atacaban mucho, ya no le podía ayudar mucho a Luis Díaz porque habían metido un jugador nuevo y Mojica defendió bien, lo defendió, no pudo hacer mucho, entonces excelente partido de Mojica, ¿no? Y de ahí seguimos controlando el balón, Quintero siempre haciendo lo suyo, a veces como que nos confiábamos, pero no mucho más de ahí. Excelente defensa la que tenemos, de arriba siempre ganamos y de abajo siempre nos anticipamos. La verdad, lo de la defensa, lo que está haciendo Colombia en defensa es un trabajo del 100%, un trabajo excelente, la verdad. Comenzamos un poco nerviosos en el primer partido, pero en el segundo nos afianzamos, en el tercero estuvimos de lo mejor, no se vio ni Cristiano, no se vio Joao Félix, no se vio Neto, no se vieron ninguno de eso. Por ahí después Rafael Leao ya agarró un poco más cansado a Santiago y Daniel Muñoz no es un jugador que pueda ganar a su espalda y ahí se demostró un poco, pero no mucho más que eso. La verdad, lo que viene haciendo la defensa es espectacular por la confianza que se tienen los cuatro, porque si no tiene salida, pues se la regresan al arquero, juegan mucho con el arquero, no arriesgan un pase y si lo vayan a arriesgar es porque es muy buen pase y porque tiene un gran receptor como lo es Puerta o otro jugador o Luis Díaz que también sabe receptar muy bien los pases. De ahí lo que hace la defensa es increíble. Daniel Muñoz, bueno, no le llegaban tantos balones, la pedía, pero no le llegaron tantos como para subir y creo que lo defendían muy bien. Y ya, la verdad, Colombia, ya después de Quintero pudimos relajarnos un poco más, podíamos hacer el segundo, el tercero. Quintero tiene un remate excelente, la verdad. Quintero es muy bueno pegándole de afuera y si lo hubiera tenido un poco más al arco creo que iba a ser un golazo. Pero le pega muy bien Quintero, la verdad. Quintero tiene que intentar un poco más de afuera. También ahí Gana le deja un espacio libre y creo que esa también la genera Puerta. Y de ahí ya después de la entrada de Quintero creo que Colombia supo someterse más, supo Lerma defender más, Puerta también, quitar cuando tenía que quitar, hacer faltas cuando tenía que hacerlas y ya, de eso se trató el partido, trataban de lanzar para arriba, pero arriba siempre estaba Davinson Sánchez, John Lucumí, Mojica, siempre interceptando esos balones y por abajo siempre Lerma, siempre Davinson Sánchez interceptando los balones y de ahí Gana no hizo mucho más. De lo último, Colombia fue el que tenía mayormente el balón. Sufrimos un poco, pero ¿por qué? Porque el resultado es muy corto para lo que había jugado Colombia. Entonces sí, gran partido de Colombia, gran victoria. A pensar ahora sobre Suiza. Un equipo donde se abre mucho más, donde vamos a tener muchos más espacios, pero un equipo donde es mejor que Gana arriba y tiene buenos mediocampistas como Chaka. Está sorprendiendo también el 9. Toca tener cuidado, toca analizar bien ese equipo. La verdad no lo he visto mucho, no lo vi. Lo voy a ver recién contra Colombia. Capaz eh, están jugando bien, no sé, pero creo que Gana iba a ser complicado. Ahora toca ir por Suiza, partido por partido. Toca ganarle a Suiza, la verdad, un equipo donde nos va a dejar muchos espacios, pero creo que ahí creo que James podrá mostrar un poco más su talento, la verdad. Luis Díaz, si comienza a encarar un poco más, que hoy encaró, que eso era lo que se le criticaba. Luis Díaz contra Portugal nunca intentó un regate y cuando intentó se lo quitaron, hoy intentó al menos algo, entonces... Eh,
Ojalá siga encarando más, siga llegando mucho más al área, que es lo que se le destaca a Luis Díaz, la velocidad y la gambeta que tiene. Y ojalá pueda mostrar ese nivel que lo venía mostrando en el Bayern Múnich y lo que venía haciendo. Ojalá lo pueda hacer, la verdad. Es un jugador que lo necesitamos para estos últimos partidos. Necesitamos más de James, más de Luis Díaz. De ahí la verdad creo que todo está perfecto. Un poco más meterla, la verdad creo que eso le falta mucho a Colombia, saberla meter, pero de ahí perfecto el partido. Como ya dije, mis tres mejores jugadores para mí fueron Puerta, Davinson Sánchez y por ahí Quintero, Luis Suárez. Se compite entre esos tres, la verdad creo que fueron para mí los mejores. Creo que tampoco estoy destacando mucho a lo que hace Lucumí, lo que hace Mojica, lo que hace Daniel Muñoz, pero bueno. Voy a destacar esos tres. Puerta, sorprendente. Davinson Sánchez, lo mejor en defensa. Y Quintero, Luis Suárez, por lo que hizo Luis Suárez, por lo bien que aguantaba. Y Quintero por los pases que estaba haciendo al final. Entonces sí, gran partido de Colombia. Ahora pensar en octavos contra Suiza. Gracias gente por ver.